Ok, y ahora sí, muy buenas tardes para todos y para todas. Tenemos un par de invitados especiales en este taller para que quieren o que habían solicitado alguna información del trabajo que estamos haciendo y los invitamos a este taller porque este taller tiene una connotación bien especial. Es un taller especial porque no vamos a hablar de alguna tarea en particular ni vamos a profundizar en ninguna tarea en particular. Sin embargo, en este taller vamos a hablar del todo el módulo 1. Este taller nunca lo había hecho, es primera vez que lo hago y tiene que ver con que nos muestren, que es lo que voy a hacer yo ahora con ustedes, en un par de láminas, que nos muestren la radiografía de cómo es el proceso, el resultado del proceso del portafolio de años anteriores. Y no de tan años anteriores, sino que la última evaluación que se hizo, de la que se conoce los resultados, cómo les va a los profesores. ¿Cuál es el indicador que tiene el más bajo nivel de desempeño por parte de los profesores? Y poder descubrir y poder conversar y dejar abierta la conversación tal vez para otros talleres, para seguir dándole vuelta, por qué en algunos nos va tan bien, cuáles son los elementos que están ahí presentes para que nos vaya tan bien, y en otros, por qué nos va tan mal. Hay algunos indicadores que realmente los profesores en Chile nos va muy mal. Entonces, obviamente, nosotros queremos salir muy bien evaluados, por lo tanto, en mi opinión, este taller tiene una connotación especial porque nos muestra esa radiografía. Partir haciendo el portafolio con esta radiografía nos va a dar un antes y un después, porque te limita un poco la especulación de la nada. Hoy día yo me di el tiempo de estar media hora en los WhatsApp, en los distintos WhatsApp que está en la empresa, para leer lo que los profesores decían, y realmente muchas de las cosas que los profesores hablan en los WhatsApp tiene que ver con especulaciones. No hay base legal en lo que están planteando, se especula mucho, se supone mucho. Por lo tanto, desde ese punto de vista, a mí me gusta la estadística, los números y la realidad, no la especulación, porque lo único que hace eso es ponernos nerviosos. O sea, nosotros nos vamos a evaluar este año y nos estamos jugando la vida. Todos que la vida en el sentido de que queremos salir bien evaluados. Por lo tanto, apuntemos toda la energía muy positiva a salir bien evaluados. Entonces, vamos a revisar. Voy a compartir la pantalla y vamos a revisar cómo les ha ido a los profesores anteriormente. Denme un segundito para... Esto es así. Ahí, compartir. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve? Sí, sí se ve, profesora. Ahí, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya. ¿Se ve grande? No, se ve pequeño. Ah. No, no está pantalla completa, está... ¿Y ahora? No, Sigue sigue siendo viéndose con, chiquitito. sí, con las diapositivas al costado No. y la grande al Tiene medio. que apretar la copita que aparece aquí abajo. No, es que ya la apreté. Lo que pasa es que tengo mala señal. Ah, Ya, a ver. ¿Ahora? no. Chanfle. Bueno, pero ¿ustedes la ven bien? Sí, se alcanza a leer. Hay un está poquito, más grande. Ya, ya. un poquito más que la amplíe. Vamos, Piti, por acá. Hay una pequeña flechita que está justo en la barra de herramientas, que es como que está mirando hacia abajo. Si la toca se puede ocultar la barra para que se vea un poquito más grande. Arriba, en la derecha, a la extrema derecha. Esa chiquitita, ahí. ¿Esta? Sí, Pantalla se va, completa. se va a ocultar un poquito y ahí va a quedar más grande. ¿Ahí? ¿Ahí ven mejor? Sí, Sí, Ok, mucho mejor, gracias. gracias a ti. Ya. Entonces, ay, pero aquí vamos a tener un problema.
Ya. Entonces, ¿quiénes están aquí hoy día presentes? ¿Quiénes fueron convocados? Fueron convocados, ahí dice taller general y dice PC, EB, EM, EE y EA. Eso quiero explicárselo porque es importante que ustedes sepan que los portafolios están agrupados con distintos tipos de profesores, lo voy a decir de esta manera. Por ejemplo, hay un portafolio que es similar, por no decir es igual, para todos los profesores de educación básica, primer ciclo generalista. Entonces aquí nosotros tenemos profesores de educación básica, primer ciclo generalista. Nosotros acá en esta reunión tenemos profesores de educación básica, asignatura de primero a sexto básico, de educación básica de séptimo y octavo y educación media. Y también de educación especial, DEA y TEL. ¿Ya? Ayer hicimos un taller, no, el lunes hicimos un taller con dos agrupaciones, con las parvularias y con educación especial NEP. ¿Ya? Los permanentes tienen un portafolio similar a párvulo. ¿Ya? Por lo tanto, entonces vuelvo y repito, el nombre de la agrupación, acá están todos, eso es para que ustedes lo sepan, y tienen unas siglas utilizadas que son las que están aquí al lado. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque a veces, si están hablando dos colegas, por ejemplo, de enseñanza básica, séptimo y octavo, o de educación media, pero yo soy de general básica, lo que ellos están hablando también me sirve a mí porque tenemos el portafolio similar. Y eso es bien importante porque a veces los colegas entregan información y uno piensa, ¿me sirve o no me sirve? Bueno, aquí ustedes ya saben que para todos los portafolios que hay existen agrupaciones y en este caso a ustedes les corresponde bajo esta agrupación y tienen un portafolio similar, ¿ya? Eso es importante que lo sepan. También traje una segunda y última diapositiva de esto creo que era importante para saber quiénes somos y dónde. Bueno, la educación básica, que es el que está con amarillo, son los profesores que más se evalúan. Hay el año 2022, por ejemplo, se evaluaron 5.830 profesores solo de educación básica. Y le siguen de educación media, 4.800. Y si usted se da cuenta y usted trabaja en educación de adultos, por ejemplo, se va a dar cuenta que son muy poquitos profesores. Entonces, la mayoría de los profesores, si yo vuelvo acá a la diapositiva que tenía, en educación especial, 3.065. La mitad de educación general básica. ¿Te das cuenta? Entonces es importante que nosotros tengamos claridad porque en el fondo yo aquí puedo visualizar dónde puedo encontrar mi apoyo para ver más o menos la cantidad de profesores que se evalúan. Yo creo que este año 2024 sí, estos números podrían variar significativamente. ¿Saben por qué? Obviamente porque son distintos años. No, pero no solamente por eso. Lo que pasa es que el año 2022 fue un año especial porque y el 2023 ni hablar. ¿Por qué? Porque esos años, como hubo pandemia, los años de la pandemia fueron súper irregulares y al final, el año pasado, se terminó de nivelar para ponernos al día. Por lo tanto, este año, por eso es lo primero que quiero decir súper claro, a pesar de que lo he dicho en todos los tonos, por todos los grupos, lo hemos publicado. Los profesores preguntan, oye, ¿iba a haber clase grabada? La clase grabada siempre se ha hecho y el año pasado no se hizo porque donde se niveló y se pusieron al día todos los profesores que habían suspendido, que estaban pendientes, la cantidad de profesores evaluados fue por sobre lo normal, por lo tanto no había en Chile la cantidad de empresas que están para licitar para que pudieran grabar la cantidad de profesores que habían. No había ni mercado, ni tiempo, ni logística y menos plata.
porque eso es carísimo. Por lo tanto, lo más sano era no hay clase grabada. Pero este año, eso fue excepcionalmente, y el CPIP lo dijo en todas partes. En los manuales decía excepcionalmente, solo por este año. Por lo tanto, el año 2024 volvemos a la normalidad y el portafolio obviamente va a venir con una intencionalidad distinta porque tenemos un manual para la buena enseñanza que, si bien es cierto, es muy parecido al anterior, sin embargo, los énfasis son mucho más profundos. Entonces, nosotros también tenemos que considerar esos énfasis para hacer nuestro portafolio. De eso vamos a hablar una vez que salga el manual. Pero las partes del portafolio, las tareas más o menos en términos generales van a seguir siendo las mismas. Las rúbricas también van a haber modificaciones, sin lugar a duda van a haber modificaciones, porque, vuelvo y repito, el manual para la buena enseñanza, el actual, el vigente, hoy es un manual que profundiza muchos aspectos y en todos los criterios es así. Por lo tanto, obviamente los manuales nuevos van a venir con esos énfasis, que bueno, que nosotros vamos a discutir en su momento una vez que salga el manual. Pero en su formato general está estipulado por ley cómo se evalúan los profesores a través de la ley. Por lo tanto, por eso yo me atrevo a asegurar tantas cosas, porque en la ley y la nueva ley está claro qué es lo que los profesores van a hacer, a qué se van a someter los profesores en la evaluación docente. Por lo tanto, eso no deberíamos tener problema y debería estar como claro. ¿Están todos viendo la diapositiva grandecita, no es cierto? ¿Ahora? Sí. Sí, ya. Sí. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Y aquí pasamos en materia. Para esto es el taller, para ver lo siguiente. Esto es lo que vamos a revisar en el taller de hoy día. ¿Para qué? Para tener confianza, colega. Yo lo único que quiero después de hoy, que ustedes salgan clarito, que sientan confianza, que ustedes, y sobre todo ustedes, van a poder hacer un buen portafolio. Tengan confianza que así va a ser. En primer lugar, porque están partiendo bien. Este taller los va a clarificar y ustedes van a saber dónde poner sus esfuerzos. Y ya les voy a explicar en cada diapositiva, son poquitas diapositivas, yo les voy a explicar por qué y se van a convencer, no porque yo se los diga, sino porque ustedes son tan profesional como yo y lo que yo les voy a decir les va a hacer sentido. Y además la realidad va a ser mostrada a través de la estadística, que es lo que yo tengo en pantalla, y todas las diapositivas son algo similar. Es decir, la estadística presente, la estadística no nos engaña. Esa es la realidad. Y por otra parte, ustedes tienen la ventaja de que, a diferencia de otros profesores que por distintas razones todavía no han considerado este tema de la evaluación docente, ustedes ya están preocupados. Y no solo están preocupados, ya pasaron de preocuparse a ocuparse. Por lo tanto, lo primero que yo quiero es entregarles palabras de mucho augurio de que ustedes van a hacer un buen portafolio, porque están partiendo con tiempo, están en un grupo, que es este grupo donde podemos compartir inquietudes, y estamos en lo cierto, no estamos hablando ni especulando, sino que es un grupo donde nosotros vamos a ir a la documentación, a la ley, a lo que sea necesario, pero no vamos a entrar a especular, a desgastarnos de más, sino que vamos a hacer lo que tenemos que hacer bajo el prisma de lo que nos piden, de manera de salir todos bien evaluados, ¿ya? Por lo tanto, están empezando con tiempo, y en segundo lugar, estamos partiendo por donde debemos partir, que es cuál es el contexto, dónde estoy pisando. Esto es. Entonces, vamos hoy día a revisar todo el módulo 1, ¿ya? Vamos a dejar, en otro taller vamos a revisar el módulo 2. Y en el módulo 1 vamos a partir con la formulación de objetivos de aprendizaje. Yo a ustedes, con cada uno de ustedes me he juntado y les he dicho, hemos rapidísimo formulado los objetivos y les he dicho, colega, esto está bien. ¿Por qué? Porque estamos con las bases curriculares en la mano. Por lo tanto,
identificamos el objetivo que nosotros elegimos, que ustedes eligen para su portafolio, el que más les acomoda, inmediatamente elaboramos los 3 objetivos. Yo les digo, aquí les va a ir bien. Miren cómo les va a los profesores de Chile. 93,9 de manera óptima formulan los objetivos de aprendizaje. No tiene ninguna ciencia. No tiene ninguna ciencia. Aquí lo único que tienes que hacer es formular el objetivo, que tenga los 3 elementos que te piden y que sea relacionado con las bases curriculares. Por lo tanto, no hay problema, lo vamos a hacer bien, como lo hace la mayoría de los profesores. Miren, 93,9. Este es el porcentaje más alto de todo el portafolio y todos los profesores aquí les va bien. A nosotros igual nos va a ir bien. Por lo tanto, nada que decir al respecto porque esto es lo más fácil del portafolio. Luego, en la planificación, me miden la relación entre las actividades y los objetivos. Es decir, si yo aquí, en la formulación de los objetivos, me comprometí con la habilidad, con el contenido y con la actitud, yo en la descripción de mi clase me voy a preocupar que todo lo que está ahí en ese objetivo que yo creé para la clase 1, creé para la clase 2 y creé para la clase 3, todo esté contenido en mi descripción de mi clase. Es decir, que la relación que hay entre las actividades y el objetivo corresponde. Este indicador de la relación entre actividades y objetivo evalúa mi capacidad como docente para proponer actividades coherentes con los objetivos que se propuso lograr. Y esta capacidad que debo tener yo debe ser puesta en juego a través de la descripción de la implementación de las 3 clases, las que deben ser coherentes con los objetivos específicos que yo misma me propuse. ¿Ya? Esto también es simple, no les va tan bien como la creación de los objetivos a los profesores, porque 66,3 es un buen porcentaje en comparación con lo que vamos a ir viendo más abajo, ya se van a dar cuenta. Sin embargo, yo tengo muy claro por qué falta este 34%. Falta porque muchas veces los profesores tratamos de hacer tan completo, tan completo el portafolio que nosotros mismos vamos enredando nuestra redacción por hacerlo más completo. Nosotros vamos enredando y al final lo que pasa es que la descripción de las actividades está tan atiborrada de actividades sobre actividades y hago descripciones que me voy para otro lado. Es decir, que el objetivo donde yo me planteé que el alumno trabajara un par de aspectos y que yo tuviera cuidado y prolijidad en mi inicio, desarrollo y cierre, tuviera una coherencia, al final, igual que un arbolito de Pascua, puse tanto los niñitos TEA que tengo, los otros niñitos que, o sea, traté de ser tan descriptivo que al final me fui por otro lado. Y por eso no logro alcanzar el destacado, cuando estos 2 indicadores son para que yo salga destacado, porque son de los más fáciles de lograr. Y aquí ustedes ven, pues, o sea, no estoy inventando yo, ni es mi opinión personal, porque acá las opiniones personales no cuentan, ya les voy a contar por qué, sino porque los profesores en general formulan los objetivos de aprendizaje, la mayoría de los profesores de Chile sí les va bien, ahí está la estadística, y la relación entre la actividad y el objetivo tampoco es tan difícil porque a pesar de que no logran un 90 o más que eso, sin embargo el 66% es bueno en comparación del resto del portafolio. ¿Ya? Y aquí tenemos la planificación. Y yo me pregunto, y aquí me voy a atrever con la confianza que ustedes me dan, a reflexionar sobre ciertas cosas. Yo trabajo todo el día, todo el año, revisando portafolios. Reviso muchísimos portafolios, trabajo en municipalidades, en SLEP, donde dicen ya todos estos profesores, por lo tanto ya 100 profesores, hay que revisar el portafolio y con el equipo que tenemos, revisamos y me toca una parte de eso, por lo tanto tengo en mis manos muchos distintos portafolios y yo me pregunto, ¿por qué
Y acá es para que ustedes vean que nos planificamos mal y que le entregamos las energías de una mala manera. ¿Por qué si la planificación, en el caso de ustedes, cuando yo digo ustedes, ¿a qué me estoy refiriendo? Me refiero a los profesores de general básica, básica primero, todos los que están con amarillito. A diferencia de párvulo, párvulo esta es la parte más difícil de su portafolio. Pero en el caso de este portafolio que ustedes tienen que hacer, si esta parte es fácil, es rápida, ¿por qué me demoro tanto en elegir el objetivo? ¿Por qué en crear los 3 objetivos y nunca estoy como conforme? Yo digo, no, mejor lo voy a borrar. No, es que no me parece. No, mejor voy a cambiar el objetivo. ¿Por qué haces eso? Y ahí es donde vamos tomando estrés y vamos generando una ola de estrés que no es saludable. Entonces, y lo otro, ¿por qué me demoro tanto en hacer las 3 clases? Si en el fondo es solo esto es lo que te van a evaluar. Y a la mayoría de los profesores les va bien. Entonces, eso como primera reflexión. Y esta reflexión la hago, nuevamente digo y repito, voy a ser muy reiterativa en este taller. Quiero con estas palabras, lejos de desordenarle a ustedes sus pensamientos con respecto a este desafío que tienen este año, es para darles confianza. Es decir, hay que ir cerrando capítulos. Una vez que nos entreguen el manual, revisamos lo que ya tenemos y vamos cerrando la planificación, porque la dificultad no está aquí. A eso quería llegar. La dificultad no está aquí. Aquí nos va a ir bien. Lo tenemos claro lo que tenemos que hacer. Acá en la planificación nos va a ir bien. Sigamos. Nuestra segunda tarea es la evaluación. Acá me están pidiendo que yo haga una evaluación y su pauta de corrección. Me están diciendo que yo tengo que trabajar la relación entre la evaluación y los objetivos. Eso también me lo van a medir. Y me están pidiendo que haga un análisis y uso de los resultados de la evaluación. Veamos cómo les va a los profesores en Chile. Esto que yo estoy hablando, esta estadística, es, tal como dice aquí abajito, es el informe anual 2022, que es el último informe emanado por las autoridades, y tiene relación cómo les fue a los profesores evaluados el 2022. Miren, con respecto a la tarea 2 de evaluación, miren cómo les va. Evaluación y pauta de corrección, 38,3%. Miren acá, 41. Miren acá, 34. Entonces, ¿dónde tenemos que hincarle el diente a nuestra evaluación? Aquí ya lo tienen en pantalla. Entonces, cuando nosotros hablamos, lo que tenemos en pantalla, de evaluación y pauta de corrección utilizada para evaluaciones de desempeño, ejecución o producto, cualquiera de los dos, en este indicador lo que a mí me van a evaluar es la capacidad que yo tengo como docente para diseñar situaciones de evaluación. Miren la palabra que viene acá, palabra clave, con instrucciones claras. Y aquí es donde fallamos. En lo que yo leo de los portafolios, una de los problemas que tenemos los profesores es de entregar instrucciones claras que permitan a mis estudiantes demostrar lo aprendido. Así como también me miden a mí en esta parte, elaborar pautas de corrección en las que se identifique nítidamente los desempeños esperados, lo que permite obtener información precisa respecto a lo que han aprendido mis estudiantes. Eso me lo miden. En eso nos va un poquito mejor. ¿Saben por qué? Porque en estas pautas de corrección hay mucho donde buscar. Yo tengo una biblioteca llena de libros. Yo les ayudo mucho a los profesores en la construcción de rúbricas o en las pautas de corrección, y sin temor a equivocarnos las revisamos muchas veces porque hay mucho de dónde sacar, ¿ya? Pero hay que tener claro qué es lo que voy a evaluar. Eso es lo primero. Por lo tanto, no es llegar y copiar cualquier cosa. Acá yo siempre les doy el ejemplo. Por ejemplo, este ejemplo que les voy a dar lo veo usualmente. A ver, yo soy profesora de ciencia y voy a evaluar, no voy a evaluar con una rúbrica.
de la nada. O sea, la rúbrica no es el fin es mi objetivo de que yo voy a evaluar. Eso es lo que a mí me marca el parámetro. Pero los colegas siempre, y ustedes lo deben ver ahí en los WhatsApp, oye, ¿qué me conviene más? ¿Evaluarme con una rúbrica o con una prueba? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo alguien me va a poder responder eso si yo lo primero que tendría que preguntar, si es que quiero la opinión de otro, colegas, voy a evaluar en el instrumento de evaluación, o sea, en la evaluación en el portafolio docente, el objetivo que yo quiero evaluar es este. ¿Cuál es el instrumento más adecuado? Eso es distinto. ¿Por qué? Porque la pregunta está bien elaborada, porque yo estoy basándome en lo que debo basarme. ¿Y qué es lo que me debo basar? En el objetivo que voy a evaluar. Eso es lo que me marca. Me marca la línea a seguir. Entonces, eso sí está bien, porque no es lo mismo, no es lo más adecuado para este objetivo, cualquier cosa. Para este objetivo, lo más adecuado para evaluar tal vez sea, no sé, la rúbrica, etcétera. ¿Me entienden? Entonces, esto lo trabajamos mucho en los talleres. Entonces, cuando a mí me dicen evaluación y pauta de corrección, claro, acá lo que a mí me están midiendo es que yo sea capaz de diseñar situaciones de evaluación con instrucciones claras. Yo sé que nos cuesta las instrucciones claras, lo veo en los portafolios, pero no solamente eso. También nosotros partimos mal. Esta tarea siempre, como docentes, y bueno, por algo el porcentaje, la partimos mal porque partimos con un enfoque equivocado. ¿Y cuál es el enfoque? Mi objetivo. El objetivo es el que me marca a mí. Del objetivo se traza el camino. Y de ahí me voy solita por un tubo. Entonces, les decía yo, por ejemplo, una colega decía, no, ya a ver, yo, profesor de ciencia, voy a evaluar con una rúbrica más fácil, porque en el texto de estudio hay una rúbrica relacionada con este tema y estoy viendo la célula primero medio, voy a evaluar con la rúbrica. Ok. Eligió el instrumento antes de pensar el objetivo, ya no importa, lo hizo así. Y luego, cuando trabaja, cuando diseña, el instrumento dice, no, yo a los niños les voy a hacer una disertación. Entonces, van a disertar sobre lo que vimos y la rúbrica me la muestra, por favor. ¿Y saben la rúbrica de dónde la sacaron? Metieron en internet. Porque yo les había dicho, nos vamos a ayudar de internet, porque, o sea, ¿para qué yo voy a pensar lo que otros pensaron? Pero ellos llegan, buscan en internet, rúbrica para evaluar una disertación. Preciosa la rúbrica. Y aquí está. Y yo les hago la pregunta, ¿cuál es tu fin? ¿Evaluar la disertación? ¿Ese es tu fin, la disertación? Sí, pues sí, la disertación es la que yo... La disertación es el medio por el cual tú vas a evaluar tu aprendizaje. Pero indudablemente tú no eres profesor de lenguaje. Esa rúbrica para evaluar una disertación es uno de los aprendizajes que en uno de los cursos persigue un objetivo de un profesor de lenguaje. Pero una profesora de ciencia utiliza la disertación como medio, pero el fin de esa profesora es evaluar lo que ella debe evaluar, lo que el objetivo le indica. Entonces, ahí es donde empezamos a perdernos. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, ahí no te asustes porque yo estoy muy atenta a eso, de irlo aclarando. Aquí yo estoy hablando en general, estoy hablando en el aire, pero en los talleres lo vamos, y cuando tú vayas elaborando tu objetivo, esto lo vamos aclarando. Solo te estoy dando este ejemplo para que tengas claro por qué a los profesores les va de esta manera en este indicador. Y en este caso, la relación entre la evaluación y los objetivos, que era un poco lo que te estaba explicando recién, yo también me lo explico. ¿Por qué 41,2? Porque esto también no es bueno, es un poco mejor que el anterior, pero no es bueno. Acá lo que te miden es que tú como docentes utilices las evaluaciones pertinentes a los criterios de evaluación, lo que yo te hablaba, la pertinencia.
la pertinencia del instrumento con el objetivo que tú te planteaste. Y que además te permitan obtener información precisa respecto a lo que han aprendido los estudiantes. Y ahí, bueno, hay que ir revisando nuevamente, de acuerdo al objetivo, que la información que te va a proporcionar este instrumento de evaluación realmente te sirva a ti para tener conocimiento de cuánto y cómo han aprendido tus estudiantes. Es decir, la capacidad que tú tienes, eso es lo que te evalúan acá en este punto, como docente para plantear objetivos de evaluación y que los aspectos o ítems de la evaluación realmente evalúen lo propuesto en los objetivos, que era lo que yo te estaba diciendo recién. Y por último, acá en la evaluación de nuevo, el análisis y uso de resultados de la evaluación. Acá también es bajísimo, es muy bajo este ítem. Y en este indicador, lo que te evalúan es la capacidad que tú tienes como docente para analizar los resultados de las evaluaciones y establecer conclusiones relevantes de tu trabajo pedagógico, así como también ajustar o planear estrategias pedagógicas orientadas a la mejora de los aprendizajes de tus estudiantes a partir de los resultados obtenidos por ellos en las evaluaciones. Y esto yo lo veo, yo me lo explico claramente porque acá yo considero que es uno de los criterios, de los indicadores, perdón, donde realmente andamos muy, muy perdidos. Nos cuesta muchísimo establecer conclusiones relevantes sobre esos resultados que me entregó la evaluación que yo le hice a los chiquillos. Entonces, muchas veces yo veo acá cuando tienen que responder que hablamos mucho de estadística. El 30% de los alumnos es capaz de responder, el 25% de los alumnos, pero, ok, eso es lo que te entregó la estadística, está bien, pero acá te piden un análisis. No te piden solamente los resultados, te piden que tú seas capaz de utilizar, de interpretar esos resultados y llevarlo a la mejora. O sea, ok, yo tengo este resultado, pero ¿qué hago con esto? Entonces, acá el nivel de reflexión tiene que ser profundo. Yo tengo que lograr reflexionar en torno a los resultados de mis estudiantes para establecer, hasta acá yo revisando tantos portafolios, poquísimos profesores llegan a este punto, a establecer causas o hipótesis con respecto a esos resultados del instrumento que yo apliqué. Estas reflexiones que debemos lograr acá les va a permitir al docente proponer estrategias pedagógicas fundadas en las hipótesis. Entonces, obviamente, si yo no logro establecer causas y hipótesis, difícilmente voy a poder plantearme estrategias pedagógicas. Entonces, no logramos hilar un texto para mi portafolio docente que dé cuenta que yo tengo resultados. Eso lo hacemos, se ve en la mayoría de los portafolios. Aquí están los resultados, un par de reflexiones, pero no logramos el análisis profundo. Entonces, si logramos establecer algunas hipótesis o algo, la verdad, la fundamentación o ese proceso reflexivo que deberíamos hacer, no logramos ver las causas o las razones. Hasta ahí, como les decía recién, no logramos llegar hasta ese punto. Obviamente, colegas, si nosotros acá, en la parte de la evaluación, si nosotros vemos que a nivel nacional nos va mal 38%, 41% relación entre evaluación y objetivo, y análisis y uso de resultados de la evaluación, entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestros talleres?
rápidamente vamos a terminar. En cuanto salga el manual, nosotros damos por terminado, revisamos lo que tenemos de la planificación y damos por terminada. No vamos a seguir dudando con respecto a las 3 clases porque ya vimos que a todos les va bien, a nosotros igual. Y ya vimos por qué. Ya vimos lo que tenemos que hacer. El lunes vamos a hacer un taller sobre solo de la planificación y vamos a ver lo último que tenemos que saber. Por lo tanto, ahí vamos a tener nuestra planificación, listito nuestro borrador, sale el portafolio y damos por cerrado para que de aquí a noviembre, octubre, cuando tengamos que entregar el portafolio, solamente hagamos algunas modificaciones para mejorar una redacción, escribir un elemento más, pero en el grueso la vamos a finiquitar. Porque ya vimos que no es necesario que perdamos meses, no puede ser que lleguemos a agosto sin tener las 3 clases, si además es rápido hacerlo. Ustedes en el taller, que ya pasaron por las 3 clases, se dieron cuenta que en un taller hicimos el esqueleto de la planificación y en el segundo ya terminamos de redactarla. Entonces, no es posible que lleguemos a agosto todavía sin tener el borrador de las planificaciones. Porque tenemos claro que ese tiempo maravilloso lo vamos a trabajar en la evaluación. Porque aquí sí, como dice mi abuelita, que era costurera, hay mucho género que cortar. Entonces, acá es donde nosotros debemos hacer nuestro borrador de primero la construcción del instrumento, ver la relación entre evaluación y objetivo, aplicar la evaluación y luego analizarla y volver a revisarla y ser crítica de nosotros mismos y proponer estrategia, llegar a un nivel de reflexión y fundamentación. Y eso nos va a demorar. Aquí vamos a poner tiempo. Acá es donde vamos a poner más tiempo y no donde no es necesario. ¿Se dan cuenta? Vamos a hacer una pequeña pausa y les voy a dar, yo soy muy buena para hablar y les voy a dar la palabra. ¿Tienen alguna consulta? Sí, yo, Marlene. Dale, Marlene. Lo que pasa es que igual usted decía que íbamos a ocupar como la mayoría del tiempo en lo que es la evaluación, la reflexión y la hipótesis y todo, y después, porque también está el trabajo que a mí me preocupa, me asusta, el trabajo colaborativo y eso, esas otras tareas. ¿Qué vamos a hacer con esa? No, pero yo estoy hablando solamente del módulo 1. Estoy hablando solo estoy comparando 2 tareas, la planificación y la evaluación. Entonces, todo en la vida, uno en la vida debiera actuar así, y más los profesores. Nosotros siempre debemos organizarnos y programarnos. Entonces, en esta programación, y no me estoy refiriendo a nuestra programación, la tuya, la mía, cuando vamos a hacer este trabajo juntos, no, me estoy refiriendo a tu programación personal con respecto al portafolio. ¿Y por qué soy tan enfática en hacer eso? Porque en esto de trabajar y apoyar, yo me doy cuenta que los profesores le dedican mucho tiempo, porque como están tan inseguros, se sienten perdidos muchas veces, y este objetivo, no, mejor, es que a mí me dijo una colega que, y empiezan con una historia que yo digo, por Dios, señor, si acá elegir el OA, que es lo primero que hacemos, es capenar en uno, o sea, yo voy a elegir el objetivo que yo me sienta más cómoda. Si es mi portafolio, obviamente yo me quiero lucir. Y además que yo les sugiero que de las 3 clases, una de esas sea la grabada para no hacer una 4ª clase. Entonces, solo lo que me estoy refiriendo es que en estas 2 no le vamos a dedicar tanto tiempo a la planificación porque no es necesario. Lo que estoy diciendo es que ese tiempo de la planificación lo vamos a ocupar mejor en la evaluación. El trabajo colaborativo, que tú lo mencionaste, también tiene su tiempo y es mucho más fácil y a los profesores les va mucho mejor. Cuando yo les explico de qué se trata y lo vamos viendo y revisando, lo sacamos rápido. Pero donde está la mayor complicación es en esto que acabo de explicar y en lo que voy a explicar ahora. En el portafolio, la mayor complicación es en términos técnicos de conocimiento y manejo de nosotros como profesores, está en la evaluación y la reflexión.
Y obviamente uno se pone nerviosa en la clase grabada, pero o todos los días, cada rato, pero es por otras razones. Ese es Claro. otro tema, es otras razones, pero de manejo, que yo diga, no, yo me voy a sentar hoy día y lo voy a hacer, es que me falta manejo y eso obviamente lo vamos a lograr revisando, repitiendo, etc. Constanza, Consulta. Bueno, yo me inscribí para realizar el portafolio y la verdad de las cosas es que a rato ando muy, muy perdida. Entonces, he consultado con mis colegas y como decía recién, todas dan diferentes opiniones y lamentablemente se ponen bastante egoístas porque yo siento que como que no tratan de ayudar. Entonces mi duda es, yo voy por generalista, yo hago clase en un segundo básico y yo pensé que esa fue mi idea cuando me dijeron tiene que evaluarse en hacer mi planificación en base a un objetivo de matemática y preparar mis clases en base en mis 3 clases, todo en matemática y grabarme en matemática. Pero después supe que no es así el sistema, sino que es o planifico lenguaje y me grabo en matemática o viceversa. ¿Me puede ayudar ahí en esa duda? Porque yo estoy viendo objetivos de matemática, que es la asignatura que más me acomoda. Siento que es mucho más, fluye más rápido una planificación de matemática que de lenguaje, pero todavía estoy ahí, en el aire. No, no hay como algo que me aterrice en este momento. pero va y vaya a seguir en el aire. Lo que pasa es que en este minuto nadie te puede decir, dar una respuesta a esa pregunta, una respuesta certera, porque la respuesta exacta la vas a recibir en junio cuando tengas el manual en la mano. Ahí va, en el instructivo te va a decir, te va a responder la pregunta. Pero como hoy día nosotros estamos ganando tiempo, porque cuando salga el manual nos vamos a poner, las redes van a explotar y te van a confundir más y tú te vas a sentir atrasada y las vacaciones de invierno son para vivirlas en familia, nosotros nos estamos adelantando. Por lo tanto, frente a tu pregunta, ¿qué te puedo decir? Lo más probable es que tu portafolio sea de matemáticas, lenguaje, 1 y 1, no los dos, yo elijo matemática y la clase grabada y el portafolio es lo mismo. Lo más probable es que 1 y 1 sean igual que siempre, porque los cambios van por otra parte, me parece a mí. Por lo tanto, no estás perdiendo el tiempo si tú dices, a mí me acomoda más matemática, oye, trabajamos las 3 clases en matemática y si el manual viene distinto, entonces utiliza la misma información para hacer tu clase grabada. Por lo tanto, perder tiempo no lo vas a hacer, pero lo más probable es que sea lenguaje 1 y matemática otro. Marlene. Una duda, ¿nosotros vamos a seguir trabajando así en grupito con la Constanza, la Claudia, la que están aquí, o contigo vamos a trabajar en forma individual, o las clases que vienen en grupito, como para ir apoyando, no sé, viendo? A ver, en el caso de ustedes, los que se inscribieron hasta mayo, nosotros vamos a hacer un trabajo personalizado como veníamos, o sea, vamos a trabajar tu portafolio. Y nos vamos a seguir juntando cuando tú digas, como lo hemos hecho hasta ahora, tú me dices el lunes a las 4, y el lunes a las 4 estamos tú y yo, en tu portafolio. Y vamos a avanzar hasta terminar tu portafolio, ¿ya? Pero lo vamos a entremezclar, porque cuando nosotros nos juntamos a hacer tu portafolio, entramos de lleno al portafolio. O sea, yo no explico nada, no explico cómo lo voy a hacer el lunes. Que pescamos el manual, lo vamos desmenuzando, hacemos ejemplos, preguntas, y etcétera, y lo hacemos en conjunto porque hablamos de una generalidad. Entonces lo vamos a entremezclar. Vamos a hacer talleres, como ahora, bueno, este taller es como especial, pero como ahora, con esta metodología, y luego nos seguimos juntando para terminar la tarea que sigue, no voy a decir cuál porque con cada uno de ustedes voy en distintos niveles, la tarea que sigue y luego nos juntamos todos de nuevo en un taller y analizamos en general y luego nos juntamos en forma personal, lo vamos intercalando. Y esto, ¿hasta cuándo va a ser con ustedes? Con toda la gente que se inscriba hasta mayo, va a ser hasta que terminemos y eso es
después de que salga el manual, porque yo no puedo terminar antes que entreguen las instrucciones. Tenemos que revisar si lo que nosotros hicimos le hace falta alguna profundización o que viene con un énfasis distinto, etcétera. Y ahí, cuando ya tengamos listo el borrador, después que salga el manual, ahí terminamos este proceso personalizado. ¿Por qué es personalizado? Porque yo me siento contigo a hacer tu portafolio, tarea por tarea. ¿Ya? Y en el caso de ustedes, no tiene tiempo de cierre. A diferencia de los otros talleres que vienen, que ya no tenemos capacidad, ya en junio, julio no va a haber este tipo de talleres porque tenemos muchas personas y el equipo nos da para revisar, porque revisamos todas las tareas, todos los portales, no da abasto. Ya son realmente muchos porque empiezan las municipalidades, los SLEP, entonces ahí ya no es personalizado, pero para ustedes sí, los cupos para ustedes van a estar hasta que terminemos con ustedes. ¿Cuándo va a ser eso? No sé, pues. Con algunas será el 1 de julio, con otras será el 15 de agosto, qué sé yo. ¿Ya? Les voy a pedir que se anoten acá en esta hojita de asistencia, ¿ya? Porque para nosotros es súper importante llevar el registro, sobre todo para la comunicación con ustedes, ¿ya? Me regalan un minuto que tengo que dejar el registro fotográfico del día de hoy y ya. Y si no hay otra pregunta, seguimos. Entonces íbamos en la evaluación y ahora vamos a la reflexión y terminamos. Si este taller era como súper cortito. ¿Estamos viendo la pantalla grandecita? Sí, sí. Ya. Entonces, estábamos en el análisis de uso de la evaluación, eso ya lo habíamos visto, y entonces entramos a la reflexión. Se volvió loca esta. Análisis y uso, ese fue el que vimos último. Y ahora vamos a entrar a la reflexión. En la tarea número 3, la reflexión, me piden análisis a partir de las características de los estudiantes y uso del error para el aprendizaje. Esta tarea a los profesores les cuesta muchísimo. Miren, acá análisis a partir de las características de los estudiantes, 48,2. Esto es bajísimo porque no es tan complejo. No es tan complejo como lo que vimos, el manejo técnico que tú debes tener en la tarea anterior de la construcción del instrumento, el análisis, tiene un nivel de complejidad muchísimo mayor que esta tarea. Por lo tanto, en mi opinión, aquí vamos a tener que revisar por qué este resultado 48,2, porque en mi opinión es muy bajo para el nivel de dificultad que tiene hacer responder esta pregunta. Y luego tenemos el uso del error para el aprendizaje. Esto también yo considero, en mi opinión, que el profesor no entiende de qué se trata esto. No entiende, yo creo que lo enfocan mal, que ellos ven en qué se equivocaron los niños, no entienden el concepto. Miren cómo les va, 20,2, esto es bajísimo, esto es como que no contestaste nada, no sé, ¿ya? Entonces, en son 2 preguntas en reflexión. Esto es muy breve. La reflexión es súper cortita en tiempo. Gastas muy poco tiempo en hacer esto, pero aquí vamos a trabajar, cuando lleguemos hasta este punto, vamos a trabajar varios talleres, porque aquí hay hartas cosas que explicar. Por lo menos 2 o 3 talleres. En este análisis, a partir de las características de los estudiantes, lo que a mí me evalúan acá es la capacidad para analizar mis decisiones pedagógicas en función de las características de los estudiantes. Entonces, ¿qué ese 48,2 creo yo es las características de mis estudiantes? Porque la mayoría nos esforzamos bastante. Bueno, de hecho, yo en los talleres lo primero que pido, lo pido por otras razones, no para llegar hasta este punto, sino para que el análisis de la evaluación, sobre todo para eso, que mis 3 clases estén como bien contextualizadas,
en mi curso, con las características que los niños tienen. Por eso yo esta parte la hago, es lo primero que hago con los colegas cuando toman el curso. Bueno, entonces, acá los colegas tienen claro sus estudiantes. La caracterización la hacen bien, ahí no tienen problema. Pero cuando los profesores tienen que analizar, ese es el problema de todo el portafolio, el análisis, el ser autocrítico. Y aquí dicen, échate la culpa, dicen ahí en los WhatsApp, yo digo, ¿qué están diciendo? ¿A qué qué culpa? ¿De qué están hablando? Entonces acá, cuando nosotros hablamos de analizar mis decisiones pedagógicas en función de la característica del aprendizaje, ahí es donde nos perdimos en el enfoque. Porque acá la idea es que yo dé cuenta, que yo evidencie a través de mi lenguaje, la redacción que yo voy a hacer al contestar las preguntas, que yo no solamente, porque esa parte la hacemos bien, no solamente conozco los alumnos, sino además que yo soy capaz en esas características que tienen mis estudiantes, a partir de esas dos características que me piden que yo elija, yo puedo explicar cómo utilizo esa información, es decir, cómo son mis alumnos, cómo utilizo esa información para las decisiones pedagógicas que yo tomo. Entonces, aquí siempre nos dicen, en la universidad nos decían a nosotros, no es lo mismo hacerle clase al quinto A que al quinto B. Si bien es cierto, el programa es el mismo y yo puedo hacer la misma planificación, porque quien tiene tiempo va a andar planificando para cada curso, pero sí las actividades que yo propongo deberían tener énfasis distinto. O sea, si yo tengo un curso que es más bien visual, otro que es más bien kinestésico, obviamente las características de las actividades debieran ser distintas. Entonces, a eso se refiere con ese análisis, considerando las características de mis estudiantes. Pero no solamente eso. Esa parte yo creo que los profesores la entienden y la hacen, por algo el 48. Pero además yo debo relacionar esto con las decisiones que yo tomo. Es decir, cómo las características de los estudiantes están involucradas en las decisiones que yo tomo, las considero. ¿Y cómo las considero? Eso también es importante. Entonces, yo creo que acá lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un taller donde desmenucemos, donde pongamos ejemplos, donde veamos esa caracterización que yo puedo hacer que es genérica, o sea, todos los niñitos de quinto que tienen, o no, mejor lo voy a decir de otra manera, todos los niñitos que tienen 10 años tienen características que son similares. Claro, esas las puedo poner, pero se está refiriendo a esas características, sí, también, pero también a otras que son peculiares. Por ejemplo, yo podría decir, no sé, pues yo estoy trabajando en Lota, en un colegio de Lota, y Lota es eminentemente minero, el carbón, entonces, ¿cómo yo puedo contextualizar que los niños, les voy a hablar de la mina del carbón, porque lo más probable es que ese contexto que ellos tienen, cuando yo les cuento un cuento que tenga relación con eso, van a aprender. ¿Y por qué van a aprender? Porque reconocen en lo que yo elegí como contexto para enseñarles, ellos van a reconocer su realidad. ¿No es cierto? Entonces van a aprender con la actividad que yo le estoy haciendo. Entonces, a partir de ahí, yo puedo hacer un análisis y poder explicar por qué decidí utilizar ese cuento y no otro. Porque el programa no decía ese cuento, decía otro. Entonces, ahí yo digo, no, porque una de las características que yo elegí es el contexto en el cual, porque la mayoría de los niños tienen padres o familias que son mineros. Por lo tanto, yo generalmente utilizo eso, o al revés, pues no sé, yo trabajo, etcétera, por la misma idea en un colegio donde en el curso que yo trabajo está toda la selección de fútbol o sea, si son 10 niñitos de la selección de fútbol del colegio, en mi curso hay 8. Por lo tanto, obviamente el fútbol es un tema que yo no puedo, y esa es una característica. Los niños hablan de fútbol todo el día y eso contagia al resto del curso y los niños vibran, además a ellos los llevaron de ¿cómo se llama?
de barra al campeonato sub no sé cuánto, entonces, y yo estoy justo pasando una unidad. Obviamente, si yo pongo, contextualizo la unidad de trabajo en el fútbol, obviamente yo voy a tener una clase que los niños van a participar, que van... Entonces yo explico y profundizo la decisión que yo tomé de incluir eso para el éxito pedagógico de mi objetivo. ¿Me entienden? Entonces, esto tampoco debiera traernos mayores dificultades porque si lo explicamos bien en los talleres, luego al redactar en mi portafolio debiéramos responder correctamente, entregando, porque acá lo que falta en esta pregunta es profundizar lo que les decía recién. Cómo yo justifico esas decisiones, cómo identifico esas características de los estudiantes, cómo yo me explico las decisiones que yo tomo y las adecuo para favorecer el aprendizaje. Explicar eso, identificar eso y explicarlo es lo que a mí me va a dar una buena evaluación en este punto. ¿Alguien quiere decir algo en este punto? Sí, sí, Dale, Marcela, soy Claudia. Claudia. Quería consultarte. A mí lo que me complica al respecto son la cantidad de caracteres que tengo que tener, porque puede uno analizar y irse por las ramas, pero hay una cantidad de caracteres y en eso estoy complicada yo. No te preocupes por eso. Vamos a ser capaces de decir lo que tengamos que decir en la cantidad de caracteres que corresponden. No te preocupes en absoluto por eso. En esa parte los ayudo yo, porque Gracias. nosotros los profesores somos buenazos para... en la caracterización triplican los caracteres que deben tener, pero no te preocupes por eso. Eso ahí yo les voy a ayudar. ¿Quién levantó la mano? ¿Verónica? Yo, sí, Dale. bueno, yo llegué un poco tarde porque tenía un problema personal y quería saber si esto se va a enviar, esto que grabado o no. Llenen la hojita de asistencia, ¿la llenaste? ¿Y cómo se llena? No sé llenarla. Estás en pídemela por WhatsApp, yo te la mando, la pinchas y la llenas. Ya. ¿Ya? Y llénenla todo y yo les mando la grabación para que la puedan ver. En este grupo, ¿verdad? ¿Te sabes el número de contacto nuestro? Yo tengo, es que yo supe del taller porque estoy en un grupo acá de... Y ya, pues ahí no escriben. Me parece que termina. Ah, no, ahora les voy a decir el número. Ya. Ya, ok, sigamos. Entonces nos queda lo último que es el uso del error para el aprendizaje. Acá yo definitivamente creo que esto es bajísimo, o sea, esto es nada, o sea, como que le dieron a los profesores el puntaje por haber contestado. Este indicador lo que evalúa es la capacidad del docente para identificar errores en el aprendizaje de los estudiantes en competencias propias de la asignatura, ¿ya? Que de mi asignatura que yo estoy enseñando, ahí puede ser que un número importante de docentes logre identificar errores en la asignatura, pero esta otra parte que les voy a decir ahora, sí que muy pocos logran reflexionar sobre las causas que originan esos errores. Porque las causas que originan, y aquí es donde dicen, oye, échate la culpa, no tiene que ver con una reflexión profunda, y aquí no me puede soplar nadie porque tiene relación. Por eso yo les pido a los colegas que hagan la caracterización en extenso, porque ustedes le dan poquitos caracteres. Entonces yo les pido, les doy un formato, que es una caracterización bien extensa, que yo la uso en todo el portafolio, no solamente ahí en la reflexión, y tiene que ver con darme cuenta si es que el error se origina por, no sé, voy a dar un ejemplo.
el error de, no sé, yo soy profesora de inglés y los niños cometen este error. Y ese error, el error que todos los profesores logramos identificar, yo creo que ahí no tenemos el problema. Una vez que entendemos el uso del error, logramos identificar el error en la asignatura, pero ¿cómo se origina? Yo tengo la certeza, tengo la convicción que no logramos identificar la naturaleza porque ahí empezamos a echar culpas, como dicen en los WhatsApp. Así explican los profesores cómo hay que hacer esto. Y no, acá tú tienes que ver, este error tiene relación con la metodología de aprendizaje que yo utilicé. Este error tiene que ver con competencias previas que tal vez los alumnos no tenían. Este error tiene que ver con conceptos que ellos aprendieron, con un concepto que ellos tal vez no sabían. ¿Por qué sucede el error? Entonces, eso a mí no me lo puede decir el mundo, solo lo puedo identificar yo porque yo conozco mi curso. Una colega me decía, mira Marcela, yo hice, a ver, ¿cómo era el ejemplo? No me acuerdo muy bien, pero ella decía, yo hice, repasé muchas veces esto, lo vimos, y particularmente una alumna, manejaba muy bien todo lo que estábamos viendo. Era matemáticas, me acuerdo. No me acuerdo muy bien el ejemplo, pero lo que les quiero decir les va a graficar un poquito a dónde quiero llegar. Y la profesora me decía, pero y manejaba muy bien, y ella le explicó a sus compañeros, etcétera, etcétera. Pero cuando fue la evaluación, la niña es muy tímida, y hicieron el problema, yo justo ese día no pude ir, y una profesora les tomó la evaluación. Entonces, esta niñita que sabía todo el procedimiento del desarrollo del proceso, del procedimiento que ella les había enseñado, no me acuerdo qué contenido era, la niñita se manejaba muy bien, enseñó a mí, etcétera, y eran problemas. Ella evaluó con problemas, y en la clase también había trabajado problemas, pero la niña tuvo dificultades en algunos conceptos, en vocabulario, que no comprendió, que ahí la profesora no sé si cambió esa la parte que no me acuerdo. Por supuesto, a la niña le fue súper mal en la prueba, pero la niña sí sabía el objetivo de esa evaluación, la niña lo manejaba, y la profesora lo tenía claro, porque ella había hecho todo el ejercicio y la niña le había ido excelente, la mejor. Y en el momento en que la niña se sienta a hacer la evaluación, tuvo problemas con los conceptos, no entendió las indicaciones, por lo tanto no pudo desarrollar la actividad. Entonces, eso no quiere decir que en el caso particular de la niñita no haya aprendido o que no haya logrado el objetivo, porque tal vez si la profesora toma a la niña y le vuelve a repetir la evaluación de manera oral, y ella le explica los conceptos, que eso no era parte de lo que ella estaba evaluando, a la niña le iba a ir descollante, porque ella ya lo había corroborado. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el uso del error, llegamos a este nivel de profundización, a ser capaces de lograr de dónde viene el error que se comete por parte de los niños en su proceso de aprender. En su proceso de aprender. No es un error que los niños dicen, en vez de poner el 1 pusieron el 2, no se refiere a esos errores. Dicho esto, yo también tengo mucha confianza que presentando un nivel, la reflexión, acá en el análisis a partir de las características de los estudiantes, y acá en el uso del error, que es bajísimo, yo tengo confianza, y la confianza que tengo siento que recae en este caso, en lo que estamos nosotros, recae un poquito en mí, en el sentido de poder hacer talleres que ejemplifique, que explique, donde analicemos las instrucciones, qué es lo que nos están pidiendo, que lo tengamos claro, que veamos muy bien en el caso particular de nosotros que hacemos esta asignatura en estos cursos, y veamos ejemplos. Yo creo que no vamos a tener problemas. Esto es rápido contestarlo cuando tenemos claro lo que tenemos que hacer.
lo tenemos que contestar. Entonces, ya revisamos todo el módulo 1. ¿Qué es lo que, dónde podríamos tener las dificultades? Más o menos visualizamos los tiempos que vamos a ocupar en cada tarea, dónde vamos a ocupar menos tiempo porque es más fácil, dónde tenemos que hincarle el diente más en explicar, que es en este caso. Y la evaluación, bueno, ya lo dije, qué es lo que íbamos a hacer. Por lo tanto, yo con este taller que ya está concluyendo, solo les quise mostrar esta realidad para organizarnos de mejor manera, para que bajemos todo el nivel de ansiedad, porque lo que en vez de ponernos tan nerviosos, nosotros tenemos que ocuparnos. Y acá hemos visualizado claramente dónde vamos a trabajar con más tiempo, dónde y cómo, por ejemplo, en el caso de la reflexión, vamos a hacer cada una de las tareas. Por lo tanto, yo siento que estamos en un buen momento porque estamos recién a 8 de mayo y nosotros ya estamos ocupados en lo que es el portafolio. Por lo tanto, estamos donde corresponde y cuándo corresponde. Nunca se olviden, y aquí para quien me preguntaba, que por dudas y consultas al 2692-2055. Sandra, que es la encargada, es la secretaria, ella siempre contesta, una chica muy amable, de hecho es tan amable que a veces hace cosas que no corresponden, como pasarme el teléfono para que yo les conteste a ustedes, que yo lo hago con mucho cariño, a veces cuando estoy revisando las tareas que ustedes me dan y la rúbrica, y ahí estamos con su trabajo, que lo imprimimos siempre, ella me lo entrega impreso, y con la rúbrica, y con, entonces claro, que me pasa el teléfono, yo me pierdo, no sé de qué estamos hablando, pero y lo hacemos siempre con mucho cariño, siempre estamos atendiendo en la medida de nuestro tiempo, porque a veces hasta ella está ocupada y en la mesa estamos todos ahí trabajando, pero de que respondemos lo más prontamente posible. Por lo tanto, con confianza a las preguntas que quieran, siempre vamos a estar llanos a responderle, ¿ya? Y todos ustedes invitados el próximo lunes, vamos a trabajar en un taller de planificación, vamos a entregar todos los tips que son necesarios para que ustedes puedan trabajar de manera óptima su portafolio. Preguntas, consultas. Disculpa, no puedo encontrar lo de la encuesta.